La inflación es algo que ha estado presente en la economía argentina desde tiempos inmemoriales, convirtiéndose casi en un patrimonio nacional. Pocos argentinos saben lo que es vivir sin inflación y el último dato ha levantado mucha polémica en la prensa económica. Argentina cerraría el año 2023 registrando la segunda inflación interanual más grande del mundo, con una tasa de un 211,4%. El primer puesto se lo lleva Líbano con un 212%. Evidentemente esto no es culpa del nuevo gobierno, ya que solamente lleva un mes, o apenas lleva un mes, pero ya se han puesto en marcha toda una serie de herramientas para tratar de erradicar este problema de una vez por todas. Este y otros temas han sido los protagonistas en esta última semana, y hoy vamos a ver cuáles han sido esos avances, así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. El gobierno ha llevado a cabo toda una serie de desregulaciones que han permitido a los precios moverse con más libertad y se ha liberado lo que se conoce como la inflación reprimida. Es decir, era una inflación que estaba como en una jaula con todos estos controles de precios que se llevaron a cabo en años anteriores y ahora esos precios han sido puestos en libertad. Esto, por muy paradójico que os pueda parecer, es necesario para que en el mercado haya la información correcta, ya que si no tenemos el dato de inflación original, el Banco Central no podrá llevar a cabo las políticas monetarias de forma efectiva. Las partidas que más han subido han sido los bienes y servicios impulsados por artículos de cuidado personal, después la salud, donde han subido los medicamentos y la medicina prepagada, y por último el transporte debido a la subida en los combustibles. El dato más sorprendente ha sido el de los alquileres, donde el precio se ha reducido en un 30% con un aumento de la oferta de un 9%, que muy posiblemente esto ha sido debido a la desregulación. A partir de este escenario, el gobierno debería empezar a diseñar una política para erradicar la inflación. Lo más importante es que se dejen de emitir pesos y lograr un superávit tanto fiscal como comercial. Todo ello también tiene la finalidad de reducir esa deuda del Estado. Dicho de otra forma, licuar los pasivos. Empecemos con el tema del peso. Un progreso significativo en esta última semana con las conocidas como letras Bob Real, la nueva política estrella del gobierno. Si os acordáis, en el vídeo de la semana pasada decíamos que las primeras dos emisiones de las letras Bob Real han sido un fracaso. Se han vendido menos de las previstas, pero esta semana, de golpe y porrazo, se ha disparado la demanda de estos títulos. ¿Qué demonios ha pasado? Paso por paso. Para empezar, recordemos lo que son las letras Bob Real. Son unas letras al importador, donde estos le entregan pesos al gobierno y el gobierno les promete devolverlos en dólares. Con esto, el gobierno quiere conseguir dos cosas. Primero, eliminar los pesos que hay en la economía, ya que los mecanismos que se utilizaban antes, como la LIC o los pases, ya no están o casi se han extinguido. Y dos, evitar que se vayan al dólar. Y sí, esto de aquí puede parecer un poco contradictorio, ya que estas letras se devuelven en dólares. ¿Cuál es el sentido? Dejadme que os explique y veréis que no es tan raro como suena. Ahora mismo, debido a la alta inflación, el rendimiento de los depósitos en pesos es negativo, algo que obliga a los ahorradores a buscar otros instrumentos para protegerse de la inflación, y uno de esos instrumentos es refugiarse en el dólar, acudiendo al mercado paralelo, mercado negro. Pero los efectos de acudir al mercado paralelo son muy diferentes a los de acudir al mercado Bob Real. Si de pronto los importadores deciden ir al mercado paralelo para poder así adquirir dólares, sobre todo ahora que Milei ha legalizado esta práctica, estarán generando una reducción en la demanda de pesos. Es decir, cuando acuden al mercado negro estarán diciendo, oye, no quiero mis pesos, dame dólares. Pero si van todos en masa, habrá una inundación de pesos y aquellos que estén vendiendo dólares dirán, bueno, pues dadme más pesos por cada dólar. El valor del peso cae ya que los tienen que vender más baratos. Esto es como cuando una empresa tiene demasiado stock de producto y tiene que sacarlo a cualquier coste, haciendo que los precios de esos productos se vayan por los suelos. En este caso estamos hablando de una devaluación del peso. Y en el caso de la letra Bob Real esto es diferente, ya que el Estado lo que te dice es,
te compro pesos a esta tasa, es decir, ya te impone un precio. En un principio no hay esa depreciación porque el Estado está imponiendo un precio fijo. ¿Y qué ocurre con estos pesos que son comprados por el propio Estado? Digamos, para simplificar, que se queman. Estos pesos desaparecen de la economía. Se produce lo que se conoce como esterilización monetaria. Por eso son tan importantes estas letras Bob Real, ya que estarían sacando pesos de la economía y reduciendo las presiones sobre la inflación. Y como hemos dicho, esta semana ha ocurrido algo que ha hecho que la demanda de estos se incremente. En la reciente subasta de Bob Real se consiguió vender casi 1.100 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, la primera subasta solo logró colocar al mercado 68 millones de dólares y ahora la pregunta es, ¿por qué? Pues por una mala noticia. En estas semanas se ha disparado la brecha cambiaria. La brecha cambiaria es la diferencia que hay entre la cotización del dólar oficial y la que hay en el mercado paralelo. Cuando asumió la presidencia Milei dijo que iba a levantar el cepo cambiario, es decir, dejaría que el tipo de cambio oficial flote de forma libre. Pero no lo han hecho de golpe, sino que están utilizando un mecanismo llamado crawling peg o tipo de cambio deslizante que ya hemos comentado en otros vídeos. Habrá una devaluación pero controlada de un 2% mensual. ¿Y cuál es el problema? Que la inflación, como hemos visto, se ha disparado debido al levantamiento de todas las restricciones. Esto ha generado presiones sobre los tipos de cambio de los mercados paralelos, los cuales se han disparado. Como el tipo de cambio oficial solo se está reduciendo en un 2%, hace que el ajuste sea más lento que el real, generando esa brecha cambiaria. Para entendernos, el tipo de cambio está subiendo por las escaleras y la inflación está subiendo por un ascensor. Más o menos es eso. Y hace poco se jubilaron las letras LEDIV, que eran unas letras que tenían ese objetivo, proteger a los importadores de las variaciones en el tipo de cambio. Sumando a esto, China cancela el swap, generando más presiones sobre el tipo de cambio, ya que se pierde la credibilidad del gobierno argentino de poder pagar, haciendo que se disparen los tipos de cambio, quedando como único mecanismo para salvarse las letras Bob Real. Por esto, su demanda se ha incrementado y es una noticia positiva porque ayuda a combatir la inflación, pero claro, es debido a algo negativo, como por ejemplo que le cancelen el swap a Argentina. Al margen de esto, hay que ver hasta qué punto es sostenible esta situación. El gobierno quiere evitar que el tipo de cambio real tenga un cambio demasiado brusco en un periodo corto de tiempo, por eso ha implementado esa estrategia que hemos comentado de crawling peg, en que el golpe sea amortiguado y que no se devalúe todo de golpe. El problema es que esta brecha cambiaria no puede ser sostenible. Se prevé que este ritmo de devaluación será posible hasta febrero o marzo, dependiendo de cómo evolucione la inflación. Y para que esta brecha sea sostenible, es crucial que el plan fiscal de Milei tenga éxito. Recientemente se han llevado a cabo unas negociaciones con el FMI. Estas han sido exitosas, dando como resultado un desembolso de 4.700 millones de dólares, algo que ya de entrada reduce las presiones sobre la inflación. Y lo que importa con el FMI, como siempre, son los compromisos. Uno de estos es el superávit primario de un 2% del PIB. Superávit primario es la diferencia entre los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno sin tener en cuenta los intereses de la deuda, es decir, no se contabilizan. También se acordó realizar una acumulación de reservas valorada en 10.000 millones de dólares, que por ahora ya han alcanzado los 2.700 millones. Hablamos de un cambio bastante brusco, teniendo en cuenta que el déficit del año anterior ha sido de un 5%. Para conseguirlo, el gobierno debe aumentar los ingresos y reducir los gastos. Se ha subido el impuesto país, se pretende revertir la reforma de ganancias, entre otras muchas cosas. Y la otra parte del esfuerzo va dirigida a reducir los gastos. Aquí, por ejemplo, podemos ver la diferencia. Si os acordáis, hace cosa de un año, un poco más, hubo un lío en el Reino Unido porque Liz Truss anunció una bajada de impuestos y no tocar los gastos, y pasó lo que pasó, que la mujer duró 2 meses en el gobierno. En este caso se están haciendo los dos ajustes. Por otro lado, tenemos el problema del sector externo argentino, el cual ha tenido serias dificultades en los últimos años, pero se prevé que habrá un fuerte repunte en las exportaciones durante este año, concretamente en esta primavera, pero no cantemos victoria porque a ver si el clima acompaña, porque ya sabemos lo que ha pasado en esos 2 últimos años. Pero en caso de reimpulsarse puede ser una gran noticia para Argentina porque es una fuente importantísima de reservas.
La clave ahora será ver qué pasará con la inflación en los próximos 2 o 3 meses. Ahora que se han quitado los topes a muchos de los precios, la inflación seguirá subiendo. En verdad, no sube, sino que marca el valor original. Ahora está por ver si el mercado le da credibilidad al plan fiscal de Milei y cesan un poco esas presiones sobre el tipo de cambio. Esto no va a ser algo inmediato, los resultados de las reformas se van a ver dentro de algunos meses. Lo bueno es que las letras Bob Real ya se han puesto en marcha y están empezando a drenar pesos de la economía, reduciendo presiones sobre la inflación. Pero falta mucho por hacer y Argentina este año se enfrenta a grandes pagos de deuda. A esto hay que sumarle el fallo judicial sobre YPF y su intención de cobrar 16.000 millones de dólares. Una herencia que aún le pesa a la nación y supondrá un importante golpe para las arcas públicas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido. Gracias por vernos. Un día más y nos vemos en el próximo vídeo.